Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Hola amigos de Abstracto, buenas tardes, noches, como siempre todos los martes en nuestra emisión donde hablaremos de cultura, de arte y obviamente con invitados muy especiales. Este programa llega a ustedes a través de Radio Universidad del Tolima 106.9 de la FM y por la plataforma virtual radiobutolima.com/vivo/. Soy Margaret Bonilla, directora del programa, y saludo a todos mis compañeros de la mesa y a nuestro invitado especial que ya les contaremos más adelante quién es. Les dejamos la incógnita. Por supuesto, Margaret, un saludo a la Control Master del día de hoy, Saray Moreno, quien nos acompaña en este viaje de arte, de cultura. Y bueno, estamos aquí para contarles lo que está pasando por estos días en el Museo de Arte del Tolima, que son muchas cosas. Vamos a tratar de resumir, así que vamos a hablar, mira, de la agenda de exposiciones, de los artistas, de los eventos que tendremos en este mes, porque justo se celebra el Día Internacional, Día Mundial de los Museos, y vamos a tener actividades en torno a esta gran fiesta. En fin, amantes del arte y la cultura, muy atentos y bienvenidos a Abstracto. Además que el museo, como siempre, pues celebrando ese Día Internacional de los Museos con nuestras maravillosas exposiciones, con otras actividades que les iremos contando poco a poco. Y bueno, con medio de este encuentro cultural en este programa que siempre les está contando cosas importantísimas con relación al arte y la cultura, no solamente de la ciudad, sino del país, y también internacionalmente, y qué rico con personas que son colombianas, que son ibaguereñas y están llevando el nombre en alto, el nombre de nuestra región por el mundo entero, ¿sí? Uh-huh. Hoy tenemos un invitado muy especial, David Morales, un apasionado del dibujo. David es arquitecto, dibujante y bueno, tiene un trabajo maravilloso que nos irá contando poco a poco en el programa. ¿De qué se trata? Bienvenido, David, a Abstracto. Hola, Margaret, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues muy complacida de tenerte en este programa. Gracias por la invitación. David es arquitecto e ilustrador de libretas. Nació en Ibagué, pero está radicado en Barcelona desde hace como 20 años. Sí, muchísimo. Muchísimo. Bueno, sí. No contemos tantos, no. Pero... ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste a Barcelona? ¿Qué haces allá? Yo me gradué de la universidad en el 97. ¿En Colombia? En Colombia. ¿De qué universidad? En los Andes, estudié arquitectura. Y después era una época complicada, de una gran crisis en la construcción también. Y toda la gente estaba buscando dónde escampar, dónde pasar la crisis. Y yo ya había estado en Europa un semestre antes y decidí irme a Barcelona porque ese era el sitio donde tenía que estar. Si quería hacer alguna cosa después de la carrera de arquitectura, era como el lugar que yo quería ir. Así. Pero relacionado con la arquitectura. Sí, siempre con la arquitectura. Fui a hacer un máster y después de 2 años me terminé quedando. ¿Y eso? Bueno, eso ya tiene que ver con otro ámbito de mi vida, bueno. que es que conocí a María José antes de haber ido a Barcelona. Digamos que el tiempo que estuve en Barcelona estuve con ella y luego decidimos casarnos y hacer la vida, y ya al final me quedé porque hice familia en Barcelona, conseguí trabajo y finalmente se desarrolló la vida allá y no aquí. David, hay una herencia familiar que indudablemente está presente, y es que su padre, a quien despedimos el pasado 2 de abril, Fabio Morales, aparte de ser médico, era escritor y grabador. Indudablemente en tu vida eso permeó no solo los genes, sino lo que haces hoy día, que es la ilustración de libretas, y pues aparte de la arquitectura, que es otra rama, podríamos decirlo así, como de las artes. Cuéntanos al respecto. Sí, yo realmente si pienso en mi papá, siempre lo he visto o dibujando, o pintando, o grabando, o finalmente haciendo algo creativo. O sea, mi papá fue cirujano casi por accidente, porque lo que él quería hacer en la vida era bellas artes. Pero era una época también en los 60s en donde
Mi papá venía de una familia muy humilde y para salir adelante las bellas artes a priori no eran lo más indicado. Con lo cual mi tío, que fue quien le ayudó a salir adelante en la universidad, lo indujo un poquito a que estudiara otra cosa. Finalmente él decidió estudiar medicina y creo que aparte fue su gran pasión también. Pero siempre hubo esa constante de la pintura y de la creatividad que la mantuvo toda la vida. Al principio fueron acuarelas, óleos y otro tipo de técnicas, pero a partir del 97 más o menos empezó con el grabado y creo que aparte de cosas muy puntuales, siempre hizo grabado desde entonces. Sí, entonces eso, digamos, en tu memoria está ahí, ver ese padre que tiene una profesión, pero que aparte de eso saca tiempo, porque es que la medicina es el estudio, la práctica es algo muy absorbente, agotador, y pues la verdad, Margaret, tú que conociste al maestro Fabio Morales, no sé qué tengas para decir al respecto de esa vida de entrega y que hay un legado hoy que lo podemos ver en su hijo. Pues yo considero que Fabio fue un apasionado de su trabajo. Él incursionó en varias disciplinas, como la acuarela, por ejemplo, y también antes en la fotografía. También, claro. Pero lo que realmente a él lo apasionó y a lo que se dedicó siempre, después de que llegó a él, es el grabado. Y eso permitió pues que dejara un legado muy importante que para fortuna nuestra va a formar parte de una alianza que tenemos con sus herederos, los hijos de Fabio, para tener esas valiosas piezas en el museo y que a futuro se puedan exhibir, y además pues porque tenemos una donación maravillosa que ellos han hecho al museo, que fue el taller de grabado del maestro Fabio Morales, lo cual pues ayer alegró muchísimo a todos los chicos integrantes del museo, porque pues en la cabeza de Darío Ortiz siempre hemos querido tener en el museo un taller de grabado, y qué mejor que ese legado tan importante que nos deja Fabio, y que esperamos que permita que se permita fortalecer esa línea formativa en el Museo de Arte del Tolima, y que muchos quieren en que tengamos en la ciudad de Ibagué, y es talleres de grabado que se impartan desde el Museo de Arte del Tolima. Entonces, para nosotros realmente es una satisfacción enorme y un agradecimiento también muy grande a los herederos de Fabio, a David, que ha estado liderando todo este proceso con el que hemos estado trabajando desde hace días, precisamente para que pudiésemos tener ese taller en el museo, y que pues en un tiempo no sabía cuánto, porque pues hay que organizar el espacio, pero pues ya está en proceso, ya empezamos con la primera piedra. No, yo tengo que decir que mi papá siempre quiso entregar lo que sabía. O sea, incluso fue instructor de la Universidad Nacional entiendo que de cirugía, pero en la parte médica también fue instructor. Y en la parte artística siempre estaba presto a explicarle a todo el mundo lo que él sabía y a compartir su conocimiento. Desde el inicio, o sea, desde que mi papá falleció, todos tuvimos claro que el taller tenía que ir a algún lado, a reposar en algún lado, y que cumpliera esa función, o que siguiera cumpliendo esa función. Encontramos en Margaret como el match para poder hacerlo en un tiempo récord, porque mi papá acaba de fallecer. Y ya, digamos que hemos podido desmontar el taller y subirlo al museo, y estamos súper contentos. O sea, realmente todos en la familia estamos muy felices por ese hecho, y estamos esperando que Margaret nos diga, vengan a la inauguración de la sala. Sí, eso es realmente ayer estaba Jorge, por ejemplo, Jorge Silva, uno de los profes que no había ido a tu taller, a tu apartamento, estaba feliz. Él estaba, pero en una emoción enorme de ver que ya pues estaba haciendo realidad ese sueño que siempre habíamos tenido en el museo, de montar de verdad, un taller de grabado. Me alegro mucho. ¿Qué exposiciones visitar en el museo?
Bueno, y en el Museo de Arte del Tolima por este tiempo tenemos nuevas obras, nuevas expresiones y por supuesto nuevos mundos de artistas por descubrir en el MAT. Y así fue que el pasado jueves, 1 de mayo, día festivo, en unas condiciones pues poco comunes, ya que pues el museo hace muchos años o realmente nunca había hecho una exposición. Primera vez. Un día festivo. Algo histórico. Fue sorpresivo también para todo el equipo del Día MAT. del trabajo. Feliz Día del Trabajo. Y que pues lastimosamente ese día fue como un poco lluvioso durante todo el día, pero pues sin embargo tuvimos la apertura de las muestras y dimos la bienvenida a 2 exposiciones, una de ellas Tierra Móvil, Naturalezas Ausentes del artista Óscar Villalobos, que lo acompañó también su curadora Nelly Peñaranda, y también contamos con la presencia del maestro Calderón, quien aperturó su exposición Calderón 1024 en compañía de su curador Diego Gómez. Ese día, pues, a pesar de las circunstancias del día festivo, de la lluvia, contamos con gran asistencia, gran público. Lleno total. Y que no se querían ir. Y pues estuvimos muy contentos recibiéndolos a ustedes y compartiendo pues estas nuevas exposiciones que podrán visitar hasta el 8 de junio. Y con lo anterior, yo quiero que pensemos por un momento cuál es esa fruta que les fascina a nuestros oyentes, que nos gusta. En mi caso puede ser el durazno, me fascina el durazno, como puede ser también de algunos de ustedes la papaya, la manzana, el banano. El caso sea cual sea, les contamos que en la exposición Tierra Móvil, Naturalezas Ausentes de Óscar Villalobos, la abundancia y variedad de frutos desbordan en las obras. Así es, Juan, estas obras van más allá de lo que a veces se piensa, como del bodegón, de lo decorativo, y es que realmente tienen una importante carga simbólica, trasciende lo decorativo y son metáforas de poder, de riqueza, conociendo un poco pues la historia del artista Óscar. Él sufre el desplazamiento del Guaviare, la masacre de Mapiripán, diferentes Las vivencias muy fuertes que comentaba han él. golpeado su vida, pero lo más bonito de todo es que no se revictimiza con este hecho, sino que nos habla de ese desplazamiento, de esa tierra productiva, prolífica que tenemos nosotros, pero que llegan los monocultivos, entonces se erradica lo que naturalmente crece allí. Entonces, todo este diálogo que encontramos en esta exposición es muy importante y es a lo que se refiere la curadora Nelly Peñaranda. Esas metáforas son una carga simbólica. Hay una aparente quietud, pero hay una tensión latente entre lo natural y lo artificial, y por eso es tan importante que escuchemos la opinión de uno de los docentes que nos acompañó en esa fría, pero de verdad emocionante noche de Yo creo inauguración. que fue fría, pero al mismo muy cálida. No, fue muy emocionante. O sea, la verdad, David, te extrañamos Sí. en la inauguración. Yo, o sea, puedo dar fe que era muy fría porque estaba lloviendo durísimo y fue una de las razones por las cuales no pudimos subir, pero también estábamos haciendo otro evento pequeñito en casa, Claro. donando otras obras de mi papá, y se nos alargó también porque tampoco se querían ir de casa por la noche, así como en el museo no se querían ir. Sí, dice Vale, no se querían ir, realmente fue muy emocionante. Entonces, Johan Robles se enfrentó a la obra de Óscar Villalobos y nos cuenta este dato. Juan Robles, soy docente catedrático de la Universidad de Tolima. Personalmente me gustan mucho los bodegones porque son de las formas de arte que uno aprende en la escuela. Lo primero que uno le enseñan es a pintar bodegones, y en este caso pues uno lo puede interpretar de varias maneras. La diversidad que tiene nuestro país con todas esas frutas y verduras, prácticamente todas las encontramos acá, y los marcos en las cuales estaban como enfrascadas, me pareció muy curioso el marco como tal. Y digamos que el mensaje de pronto se entendía un poco más con las obras de las gaseosas y el de Starbucks, que de pronto sí reflejaban un poco la cuestión del consumismo. Digamos que acá para mí refleja más como la abundancia. No la valoramos en este momento, no sé en el futuro si seamos tan abundantes, pero para mí refleja eso. Invitados especiales. Continuamos con David Morales en esta tarde aquí en Abstracto. Y bueno, David, ¿qué significa más bien para usted el dibujo?
Y, Una pregunta mira, fuerte, sí, ¿cierto? Sí, sí. No, complicada de contestar, puede ser muy extensa, pero puede significar muchas cosas. Para mí por una parte es una meditación activa también, o sea, es una vía de escape del estrés diario, porque el dibujo implica siempre observación y es una cosa que no estamos acostumbrados a hacerlo durante el día a día. En el momento que te sientas a dibujar y dedicas, no sé, media hora, 1 hora o 2 horas a una concentración plena en un objeto, o sea, es una cosa que no haces habitualmente. Pero para mí significa eso ahora, pero eso no ha significado siempre, esto ha sido después de una reflexión de por qué dibujo. Pero en un principio era una manera de expresión, simplemente. O sea, yo creo que todos desde niños hemos dibujado y para todos es una manera de expresarnos. Hay gente que deja de dibujar y otras que no lo dejamos de hacer. Y en el tiempo siempre ha sido una manera de expresarme. Yo siempre pensaba que me expresaba mejor con el dibujo que con las palabras. Entonces era siempre como lo que sentía en algún momento o lo que veía en otros momentos, lo expresaba a través del dibujo. Con lo cual lo que podría decir que lo que significa para mí es un modo de expresión. Y luego alrededor de eso ocurren muchas otras cosas, ¿no? Bueno, David, tú vienes trabajando desde hace mucho tiempo en libretas. Esa es una forma para muchos artistas de realizar o expresar lo que quieren a través de cada página de la libreta. Me mostrabas algunas, más lo que he visto en videos, y realmente es un trabajo maravilloso. ¿Por qué las libretas? Bueno, tengo que remontarlo a la época de la universidad, en la que era muy fácil salir a la calle y tener un soporte duro para poder dibujar, y eso lo daba más fácil la libreta. El formato de la libreta, que es media carta o medio A4, va muy bien para salir a la calle, porque cuando se volvió el dibujo, para mí se volvió una cosa un poquito más seria, fue durante la universidad, en la que dibujaba los edificios que me interesaban, sobre todo para entender cómo estaban diseñados, las proporciones, por lo mismo que decía antes de la observación. O sea, tú haces una foto y al final puede que no te acuerdes ni siquiera dónde estaba esa foto, dónde hiciste esa foto, porque el momento en que le dedicas a la foto es muy corto. Pero si dibujas, te vas a pasar un par de horas. Entonces era como para entender los edificios. Y me venía muy bien hacerlo en libreta porque siempre las tenía conmigo. Siempre la podía echar en la maleta y la tenía a la mano. La libreta se fue transformando más en un elemento de trabajo que en un elemento de dibujar. Y en el 2018 me propuse un reto, que fue volver a dibujar cada día. Y entonces tengo un proyecto que se llama Cada día un dibujo. Lo hice durante un año, lo enumeré, o sea, hice cada día un dibujo, y después lo repetí al siguiente, que fue ya pandemia, y hasta el 2021, final del 2021. Muchísimos dibujos. Muchos. Y lo de las libretas en realidad no fue la razón por la que lo empecé, pero al final te das cuenta que lo que estás haciendo es un diario. Porque si estás dibujando cada día y cada día dibujas lo que ves o lo que tienes alrededor y lo fechas, pues cuando vas pasando las páginas te das cuenta que esto es un diario ilustrado. Y eso me ha enganchado mucho más que el dibujo. En realidad el hecho de tener condensada mi vida durante 5 años metidas en libretas, me parece que en sí esa es la obra. Ni siquiera son los dibujos, ni siquiera es si los dibujos te quedan bien o te quedan mal, o si eres un gran o no dibujante, sino que la libreta en sí se convierte en el objeto de arte. Bueno, el dibujo se ha realizado históricamente desde formato muy pequeño hasta formatos muy grandes. Tú llevas muchos años trabajándolo en las libretas. ¿Has pensado pasar al cuarto de pliego, al medio pliego, No, trabajar en un caballete, lo he hecho, en una mesa? Lo he hecho. He llegado a un poco más grande de un pliego, no tanto como quisiera, pero hay una cosa que me he ido acostumbrando, que es la rapidez del dibujo en pequeño. O sea, lo termino y ya estoy. Hay una parte del deseo de obtener un objeto bonito, ¿no? Como de tenerlo. O sea, como decir, arranco, termino, y el objeto que lo veo, digo, me quedó lindo y lo guardo. Cuando es una obra más extensa,
creo que hay que ejercitar también la paciencia que a veces no tengo. Entonces dedicarle una semana o 2 semanas a la misma obra me empieza como A desesperar. a desesperar, exacto. Pero sí quiero, y también soy consciente de que tengo que cambiar de medio. Yo uso rotuladores calibrados habitualmente, que son rotuladores que están medidos por el diámetro de la punta. Entonces yo uso un 0,05, que eso es menos de 1 milímetro de punta, con lo cual saltar a un pliego es claro, tengo que cambiar de grosor, entonces tengo que utilizar como otro tipo de elementos y cambia la percepción, con lo cual digamos que lo voy haciendo poco a poco, pero siempre vuelvo a la libreta porque me siento, seguramente que ya es mi zona de confort, ¿no? O sea, tendría que romper esa zona de confort en el momento en que me empiece a tallar y hacer otras cosas, pero sí, está en la cabeza, o sea, podría intentarlo este año, solo porque tú me lo has pedido, Margaret. Bueno, por ejemplo, con el proyecto que tú comentabas que llevas varios años, con el proyecto que has realizado durante varios años, cada día un dibujo, ¿los piensas retomar o de vez en Creo cuando? que el último año lo intenté de nuevo, intenté volver a numerarlos, pero por alguna razón que supongo que es mental, me saltaba días, empecé a dejarlos y para mí es mucho más fácil tener claro que tengo que hacerlo cada día. Cuando digo, no, voy a hacer uno hoy y no hago uno mañana, empiezo a desordenarme y entonces o he roto el orden. Y eso me desmotiva y entonces como hoy no dibujé, mañana tampoco y me he pasado una semana. También es cierto que he ido como migrando a otros ámbitos. He hecho cursos o talleres o otro tipo de cosas alrededor del dibujo, que al final también es cierto que es tiempo, o sea, y si tú dedicas el tiempo al dibujo y al trabajo, pues empiezas a quitar tiempo a otras esferas de la vida, ¿no? Que me parecen también importantes. Sí, es que es como la disciplina, ¿no? Uno inicia un curso de inglés, por ejemplo, o inicia el ejercicio y hay días en que uno no va y se desmotiva, pero como lo dices, o sea, paralelamente estás realizando otro tipo de actividades en las que estás desarrollando ese dibujo diario que quizás no es ahí dentro de tu agenda o en ese marco de espacio, pero estás avanzando. Peor fuera no quedarse quieto y decir, uy, no he dibujado y mi obra está estancada. Sí, yo creo que durante el 2018 y 2019, tal vez, que fueron los años en los que integré el dibujo con el trabajo y tenía como un trabajo de tiempo completo, encontraba momentos que ahora no estoy como en capacidad o en disposición de dedicar. Es decir, prefería dibujar a comer. Si llegaban las 10 de la noche, y recuerdo perfectamente un día que tenía una migraña terrible, pero no había hecho el dibujo de ese día, pues me sobrepuse a la migraña y me dibujé como mirándome hacia abajo los pies, porque tenía que hacer el dibujo. O sea, había un compromiso como brutal alrededor del proyecto, y ahora lo pienso y digo, uy, no sé, no estoy como en disposición. Si me siento mal, pues este día no dibujo y ya está. O sea, creo que ese proyecto ya llegó, ya lo acabé. Ahora tengo otros proyectos, otras series. Tengo una serie que se llama la Expedición Botánica alrededor de mi casa, que es, yo vivo entre España y Ibagué. Entonces cuando estoy en España dibujo la naturaleza y me gusta la botánica y dibujo lo que veo allá, y cuando vengo acá pues dibujo lo que veo acá. Entonces siempre hay una expedición botánica alrededor de donde esté, y eso me motiva un montón también a investigar, porque aparte de la observación pues está el conocimiento, ¿no? O sea, tú dibujas, observas, te preguntas, conoces, compartes y vuelves a tener más conocimiento, y eso me parece lindísimo alrededor de simplemente una cosa tan mundana como dibujar, ¿no? Claro, David, y hablándonos pues ya durante todo este tiempo que has hecho el proceso tan constantemente, no sé si de pronto te has percatado de la cantidad de libretas que tengas pues durante ya tantos años que has dedicado ese espacio en el dibujo, o cuántos cuadernos tienes, si has hecho alguna vez la cuenta. No los he contado y no tengo tantos como quisiera, o sea, porque es una cosa
ahí sí que tengo que decir que es obsesiva. O sea, yo veo una libreta y la quiero, o sea, siempre la quiero. Ya con el tiempo sé exactamente cuáles son las que me gustan, por qué me gustan, y entonces voy y busco ese tipo de libretas. Pero cuanta libreta veo, la voy almacenando. Entonces tengo muchas más desocupadas de las ocupadas. Entonces siempre quiero tener más, pero claramente después de todos estos años tengo un buen puñado de libretas. Y de aquellas libretas que ya tienes llenas, ¿alguna vez has pensado como en compartirlas con otras personas de pronto en una exposición? En diciembre del 2018 hubo una exposición colectiva en una galería que se llama Sugar Lift en Nueva York, y mandé una de las libretas. Habían otros 14 artistas de libreta y todo el mundo expuso su libreta. Antes de eso me preguntaba cómo se hace para exponer una libreta, ¿no? ¿Cómo hace la gente? Pero en realidad allí lo que hicieron fue, había personas que pasaban las hojas el día de la exposición, y luego las libretas se pusieron en urnas y se iba mostrando una hoja, se cambiaban de vez en cuando, ¿vale? Alguien las cambiaba, eso me pareció lindísimo. No he vuelto a exponer las libretas, pero no tendría ningún problema en volverlo a hacer, seguro. Es que toca, Sí, sí. obvio. Claramente, Ya abriendo tantas. todas las publico, bueno, todos los dibujos no, pero la mayoría de dibujos los voy publicando en mi cuenta de Instagram. Ahora no publico tanto como antes, porque no dibujo tanto como antes, también es cierto, pero eso también me permitió tener una comunidad y encontrar un feedback, encontrar personas que hacían lo mismo, conocer gente distinta, dibujar con ellos. O sea, realmente eso vuelve y genera otra Como una cosa. comunidad. Sí, es una cosa Acercarse. que me enganchó muchísimo también, porque el hecho de tener un feedback o personas en las que tú te puedas reflejar y cada uno con su historia. Además hay una comunidad que se llama la de Urban Sketchers, que en Ibagué hay un capítulo también de Urban Sketchers y salen habitualmente a dibujar. Esta comunidad es mundial, y cada año hay un simposio donde se encuentran todos los dibujantes de libreta, que es una cosa maravillosa. Este año es en Polonia, al cual espero asistir, y realmente no te imaginas la belleza que es encontrar gente, o tantísima gente que se dedique a lo mismo. Todo mundo con técnicas diferentes, todo mundo con historias distintas, con capacidades y con vínculos con el dibujo distinto, porque a todos los une el amor por la libreta. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? De nuevo tenemos al maestro Edilberto Calderón en el MAT, por segunda vez en una exposición individual, porque pues en colectivas a lo largo de los 22 años que lleva de existencia el museo, el maestro ha expuesto en colectivas. Sí. Además tenemos varias piezas en nuestras colecciones de las obras que hay una que forma parte de la colección de la Gobernación, otra 2 creo que forman parte de nuestras colecciones. Entonces esa historia del maestro, esa obra del maestro siempre ha estado viva en el Museo de Arte del Tolima, pero esta nueva faceta del maestro Edilberto Calderón en esta exposición, donde por primera vez expone esculturas y expone obras en blanco y negro, pues vale la pena que la visiten. Es una exposición maravillosa. Para él pues es una etapa ya madura de su vida, no solamente en su proceso como artista, sino todas sus vivencias, todo su trabajo. El maestro pues nos mencionó, nos manifestó lo feliz que estaba de poder volver al museo y volver con una exposición tan maravillosa. El maestro pues ha dejado obras para la historia de nuestro departamento, como son esos murales maravillosos que tenemos en el Centro Comercial Conveima. Entonces vale la pena que todos los oyentes inviten a sus amigos para que visiten esta bellísima, bellísima exposición. Y es también importante mencionar que el maestro fue acompañado por Gilberto Lesmes Cubillos esa noche de inauguración, y además que lo conoce desde hace bastante tiempo, desde el año 56, tiempo en que él llegó a Ibagué, y nos compartió el agrado de realizar esta exposición en el Museo de Arte del Tolima, donde se vio bastante interesado, y las personas principalmente se vieron muy interesadas por cada una de las obras, esculturas que vieron ahí de el señor Calderón.
Gilberto Lesmes Cubillos, de la obra del maestro, sí, yo lo conozco desde el año 56, cuando estudiamos en la Escuela de Bellas Artes que dirigía el Cojo Urueña. Desde entonces he sido testigo de su evolución, su búsqueda de la forma, del color, ha sido una superación permanente, su trayectoria es muy interesante. Esta muestra que nos presenta hoy es muy interesante también en su composición, su textura, su color. Esto es fruto de la investigación permanente del maestro Calderón. Bueno, el museo precisamente está encargado de divulgar a los valores artísticos y culturales de Tolima y de Colombia. Es importante que esta exposición del maestro Calderón la haya acogido el museo, como a otros artistas importantes de Tolima y de Colombia. Invitados especiales. Bueno, estamos compartiendo esta tarde de arte y cultura con David Morales, un gran dibujante, ilustrador. Bueno, quiero preguntarle, como todos en la vida iniciamos por pequeños procesos, vamos creciendo, ¿en qué momento de su trayectoria profesional inicia a colaborar con otros colectivos de ilustración y qué tan aportante e importante fue para usted en su carrera ese momento? Bueno, siempre colaborar es una cosa enriquecedora, o sea, no importa en qué momento lo hagas, o sea, y yo creo que hay colaboraciones para todos los niveles. Yo creo que siempre es muy enriquecedor compartir lo que haces con los demás, porque siempre el feedback, ¿no? es muy enriquecedor. Yo empecé con el dibujo con cero pretensiones, era una cuestión mucho más del ámbito privado, o sea, podría ser un hobby, ¿no? Pero fue en el momento en el que decidí mostrarlo y publicarlo en Instagram, pues en ese caso era Instagram porque no había otra cosa donde hacerlo, que la comunidad empezó a crecer y sin buscarlo te empiezan a llamar porque encuentran en tu trabajo algo que les parezca interesante. Y algunas de esas colaboraciones han venido, por no decir que un gran porcentaje han venido porque la gente ha visto mi trabajo en redes sociales. Algunos se han fraguado, otros no, pero siempre hay algo que te queda de una colaboración. O sea, es una cosa que me encanta hacer, me encanta compartir con otros artistas o con otros dibujantes o con quien sea el trabajo, porque siempre hay una mirada diferente que tú no estás acostumbrado y eso me gusta un montón. Claro, ahí es donde vemos también las bondades de las redes sociales y te preguntaba por ese momento porque casi siempre confluyen que la pandemia fue un momento en que se potencializó el uso de las redes sociales o nacieron nuevas ideas en medio pues, de todo este momento tan difícil. Entonces, esa era la inquietud que tenía. Y David, un dibujo o un momento, estamos hablando ahorita vamos a hablar de momentum, a propósito del maestro Sorzano, un momentum, un dibujo que haya significado para ti, que te haya marcado, un momento importante, que tú digas, esta ilustración me llevó a tal punto, o a tal persona, o a tal lugar. Creo que hay muchas por razones distintas. Hay unas que con el tiempo adquieren importancia y que en su momento de pronto no la tuvieron, ¿vale? Unas tienen que ver cuando dibujo mi familia, por ejemplo, cuando dibujo mis hijos, que con los años los veo lo pequeñitos que eran en el dibujo, eso no sé. Los retratas de alguna manera. Sí, lo hago fatal, o por lo menos ellos creen que lo hago fatal. No, lo hago mal, porque es una cosa que no. Yo empecé con la arquitectura y poco a poco entendí cómo trasladar proporciones al papel, pero siempre lo hice durante muchos años solo de arquitectura. Después, cuando decidí dibujar cada día, empecé a dibujar otras cosas porque pues, no quería dibujar edificios todos los días. Entonces empecé a meter otros elementos en lo que dibujaba diariamente. El retrato es una cosa muy complicada, tiene su secreto.
pero básicamente si un edificio tú le mueves, o en un árbol tú le mueves un poquito para allá o un poquito para acá, se reconoce que es un árbol, se reconoce que es un edificio. Cuando tú le mueves un ojo a una persona para un lado, ya no es la persona. Y eso es muy chistoso también, porque cuando tú lo haces con alguien y después lo ve, pues mi familia tiene toda la confianza para decirme, uy, no me parezco. No es lo tuyo. No me parezco. Pero esto todo, y en realidad todo, se soluciona con práctica. O sea, si practicas, mejoras y ya está. Entonces, ver ese proceso a través de los retratos, con el tiempo, ha adquirido mucha importancia para mí. En el momento es muy frustrante porque no me quedan las personas como yo quisiera, pero después puedes ver que todo hace parte como de un trabajo en el tiempo y es bonito. Eso por un lado. Hay otra cosa que me define muchísimo, que son los cables de la luz. Me apasionan, o sea, me parece lo máximo. O sea, todo ese caos que hay dentro de la red eléctrica que en Europa no existe. Solo acá. No solo acá, en Asia Sí. también, pero en Europa no lo veo. Sí. Pero cuando vengo, entonces me encanta dibujar los postes de la luz, voy y los encuentro, los que más me llamen la atención, y es una cosa que hago aquí. Parece un poquito a la serie que tengo de la expedición botánica, porque eso lo dibujo solamente cuando estoy aquí, y eso me define mucho. Me encanta apuntar las coordenadas geográficas del poste, y luego yo estas ilustraciones hago copias muchas veces y vendemos las copias o vendo las copias. Entonces cuando envío el dibujo siempre van con las coordenadas. Entonces la gente entra y puede ver en el Google Maps, entran a Ibagué y ven el poste de donde estaba, por ejemplo, y eso me parece muy chévere. Y es una cosa que esa colección de postes para mí tiene como un carácter especial, porque para mí es Ibagué. O sea, es como que donde estén, siento que, o sé dónde están esos postes y tienen, pero como digo, hay como muchas ilustraciones, no podría decir una que diga, esta es un quiebre en mi trayectoria, no creo. Sí, a eso te refieres cuando dices que te fijas o te gusta dibujar las cosas simples y mundanas. Sí, digamos que no es que yo quisiera dibujar cosas simples y mundanas, sino Ajá. que en el proceso fui encontrando que eso era lo que me apasionaba. Porque creo que cuando tú empiezas, o tienes la tendencia que cada vez que te vas a sentar vas a hacer una obra maestra, y creo que eso es una cosa que te tira para atrás. Es una cosa porque es como un compromiso muy grande, es una responsabilidad muy grande, y el papel en blanco ante una obra maestra es imposible de abordar. Cuando decidí que dibujaba cada día, el primer día me senté, bajé a Aqua, era 1 de enero de 2018, y dibujé el árbol de Navidad que había ahí, y me tardé, no sé, 1 hora. Al día siguiente salí y dibujé otro edificio, pero al tercer día me di cuenta que yo no podía dedicarle 2 o 3 horas a sentarme a mirar lo que iba a dibujar. Entonces empecé a dibujar cosas mucho más simples, como una taza de café o una fruta o cosas más pequeñitas, y ahí encontré la magia de lo mundano. Es que me parece espectacular recordar después la taza en la que te tomabas el café en mi oficina, por ejemplo, o el mouse que utilizaba hace 4 años, que lo tengo dibujado, o las gorras que habitualmente llevo, que las tengo dibujadas y que en algún momento las perdí, pero quedan guardadas en la libreta. Realmente es como una cápsula del tiempo que se compone de todas las cosas que están alrededor de mi vida, y ahí es donde encuentro la magia en lo que es muy sencillo, ¿no? Y en ese blanco y negro que es tan maravilloso, ¿no? Sí. Bueno, el blanco y negro tiene una razón de ser, que es porque como dibujo en libreta y voy caminando con la libreta y con los elementos de dibujo, entre menos tenga, más ligero voy. Entonces, pues con un bolígrafo y un trozo de papel, que en este caso es una libreta, podría. Sí, eso no quiere decir que no me guste la acuarela o no me gusten los colores y me parecen espectaculares, pero eso suelo hacerlo ya cuando estoy más en la casa o más relajado, o puedo tener una mesa donde explayar un poquitico más el material. El resto es blanco y negro, y en la práctica vas encontrando que lo que es la búsqueda de la luz, ¿no? O sea, porque si haces blanco y negro, la luz lo es todo. Entonces empiezas a entender qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, y te vas como especializando en esa búsqueda de la luz, que es como otro elemento que puede dar para otro programa, solamente hablar de la búsqueda de la luz. Es así. Es como los postes con esos contrastes de los cielos grises. Exacto. Eso es una maravilla. Sí, así es.
Bueno, y continuando también es bastante interesante saber cómo puede retratar a mediado o a medida de los dibujos como distintas experiencias, y no solo experiencias, sino lo que visualmente podemos ver como simplemente una taza de café, o bien lo decía usted anteriormente, que con un dolor de cabeza pero tenaz, se dibujaba a sí mismo, agachaba la cabeza, mirándose los pies, cosas bastante interesantes. Ahora bien, yo quiero preguntarle, digamos, ahora acá en Colombia, que ya lleva un tiempo acompañándonos, de esas experiencias, esos relatos que bien mencionaba anteriormente, hay uno en específico como que le trae esa nostalgia, de pronto que le llama bastante la atención de acá de Ibagué y que ha retratado de pronto en el dibujo. Sí, los vendedores ambulantes es una cosa que también es muy específica de acá, y tuve una época en que los dibujaba muchísimo. O sea, me paraba en la Plaza de Bolívar y dibujaba a la señora que traía los globos metalizados, o al de la forcha, al del salpicón, todo ese tipo de personajes que son muy, muy también de mi infancia. Me traen cierta nostalgia también. O sea, los extraño, pero a la vez no los extraño. O sea, los extraño como de una forma que me encanta. O sea, hacen parte de este paisaje. Es como que hace parte de uno, sí, de la tierra de exacto, uno, de uno mismo, como exacto. el ser de uno mismo. Sí, creo que esos son los dibujos que hay veces que allá pienso. Hay otras cosas, ¿no?, que puedo dibujar en España, como mercados, otro tipo de elementos muy de allá, pero me gustaría tener más contacto con estos que te estoy contando. Educación y cultura, talleres y visitas comentadas en el museo. Bueno, no sé si ya visitaron la Mona Lisa, la obra icónica del maestro Sorzano en el Museo de Arte del Tolima, pero si no lo han hecho, queremos pues extenderles la invitación al público para que puedan agendarse hasta el 8 de junio que tenemos esta gran exposición, y recordarles también que el maestro Sorzano es el pionero del apropiacionismo en Colombia, y una de las obras que adoptó desde el principio fue la Mona Lisa, que van a poder ver en varias de las obras que se encuentran en la sala de esta exposición titulada Momentum 80, evento de participación, partituras mentales varias. Y como él es quien promueve la democratización del arte a través de un evento de participación, pues nos invitó en su inauguración al público a crear su propia versión de la Mona Lisa. Ese día pues dimos entrega de esta hoja para que cada persona a su creatividad, a su gusto, pudiera intervenir esta Mona Lisa, o como denominamos Wargolisa. La Wargolisa, sí, recibimos de diversas propuestas, Juan. Sí, fueron señora más de Mayra, de 100. hecho recibimos más de 100 propuestas de personas de prácticamente todas las edades, de tercera edad, jóvenes, adultos, niños. Y la sección, ustedes precisamente pueden verla en la sala 6 como parte de la exposición del maestro Sorzano. Por ahora felicitamos también a los ganadores: Manuel Ignacio Niño Muñoz, Samira Sofía Sánchez, Juan Felipe Perdomo González, Alejandra Romero Porras, Edgar Cuellar Ángulo y Paulina Gómez Rodríguez, por la participación de estas propuestas, que fueron las ganadoras y ganadores. Agradecemos muchísimo la participación de todos, porque hubo desde niños hasta personas adultas que fueron muy apasionados, ¿no?, con estas propuestas que están exhibidas en esa sala, y de ellos pues un jurado eligió las intervenciones que consideraba más representativas de esto que querían lograr estos artistas, no artistas, digámoslo así, que participaron para intervenir cada uno en la Mona Lisa o Wargolisa. Y bueno, pues se escogieron, eran 3, pero se decidió que fueran un poquito más, por eso son 6 personas que van a recibir un pequeño reconocimiento en el Museo de Arte del Tolima el próximo viernes a las 4 de la tarde. Entonces, si nos están escuchando, pues los esperamos allá, y para que se motivan y sigan no solamente asistiendo a las exposiciones en los museos, en las galerías, en los espacios abiertos, sino también para que participen de estas convocatorias que son realmente interesantes y sacan un poco más esa vena artística que muchos no creen tener, y que pues ahí lo están demostrando en esta muestra que tenemos.
educación y cultura, talleres y visitas comentadas en el museo. Despedimos a nuestro invitado de hoy. Queremos agradecerte mucho el haber estado hoy en este programa y bueno, pues sigue en pie el taller que vamos a tener en septiembre de las libretas, ¿no? De trabajo de libreta. Yo espero que Sí, sí. David. Sí, es una promesa, ¿no? Y agradecemos que nos hayas acompañado hoy. No, Abstracto. a ustedes por la invitación y hasta siempre. Sí, que nos Eso sí. siga sintonizando donde quiera que esté, porque Seguro que sí. lo pueden escuchar en la plataforma virtual de la Radio Universidad del Tolima y pues igual. Muchas gracias por aceptar la invitación, Gracias David. a ustedes. Y con su despedida, quiero hacer la invitación para que vayan al Museo de Arte del Tolima, las diferentes instituciones educativas, de trabajo, cooperativas, programen su visita comentada para grupos, porque realmente es una manera muy efectiva de acercar a la población a este espacio de arte, de cultura, de creatividad. Los horarios en que pueden visitar el museo y las exposiciones que tenemos, que como decía Valentina, van hasta el 8 de junio, es de martes a domingo de 10 de la mañana a 12:30 y de 2 a 6 de la tarde. El ingreso al museo pues tiene un costo muy cómodo, 3.500 para niños, estudiantes, 6.500 particulares, y muy atentos porque recuerden, se acerca el Día Mundial de los Museos y tenemos unos eventos imperdibles con invitados desde Bogotá. Ahí les adelanto la agenda, les dejo la inquietud. Recuerden, pueden escribirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Museo de Arte del Tolima y visitarnos físicamente en la carrera séptima número 593 del barrio Belén. Muchas gracias por su presencia en este programa y un saludo para todos. Muchas gracias. Sintonízate con el arte y la cultura todos los martes a las 6 de la tarde en Abstracto, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, transmitido por Radio Universidad del Tolima.